Y ahora sí llegamos al resultado fundamental teórico, formal de los algoritmos genéticos que se le atribuye a Holland en el año 75, que es el teorema del esquema, que es el único resultado que se asemeja a un resultado de convergencia, que no es estrictamente un resultado de convergencia, pero es algo parecido, que cumple dos funcionalidades. Por un lado nos permite ver que estos, o justificar que estos métodos realmente funcionan, y segundo y más importante, pues ya sabemos que funcionan, es entender por qué funcionan y en qué casos funcionan mejor. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es empezar a definir algunos conceptos. La mayoría ya los vimos, pero vamos a mencionar los elementos que participan de esta relación, que es cada uno de ellos. Entonces, empecemos primero por este elemento R sub HT. Esto es en cada generación, en la generación teésima, la cantidad de individuos que cumplen con el esquema H. Y acá recordemos, ¿qué quiere decir que un individuo en la generación T cumpla con el esquema H? Es que ese individuo tiene una especificación que satisface el esquema H. Y acá volvemos un segundo a lo que habíamos visto antes, que es, por ejemplo, esta especificación, este individuo satisface este esquema y no satisface esto. Entonces, dado un esquema H cualquiera, por ejemplo, este que está acá, yo, si cuento en una generación T la cantidad de especificaciones o de individuos que están en esa generación que satisfacen con este esquema, ese concepto, ese elemento es R sub HT. Es la cantidad de individuos en la generación T que cumplen y satisfacen el esquema H. Por otro lado, la letra F simboliza el fitness de una solución. Entonces, por un lado, la rayita arriba quiere decir fitness promedio, y en ese sentido, el F rayita arriba sub T es el fitness promedio que tiene una cierta generación, la generación teésima. Esa es como una medida de adaptación de toda la generación que estoy evaluando. Y por otro lado, en forma más específica, el F suprarrayita es el fitness promedio, pero en este caso, en el numerador, son el fitness promedio que tienen todos los individuos en la generación T que satisfacen el esquema H. Otros conceptos importantes a tener en cuenta en este caso es, por un lado, la probabilidad de crossover y por otro lado, la probabilidad de mutación. De la probabilidad de mutación ya hablamos, esta idea que otro de los operadores fundamentales en esta metodología es cada tanto introducir mutaciones o errores al azar. Pero de esto no habíamos hablado, y la probabilidad de crossover tiene que ver con que en algunas implementaciones de los algoritmos genéticos se les asigna una cierta probabilidad a cruzar o no cruzar ciertos individuos que muestran buena adaptación. Yo cuando presenté el esquema general, lo presenté de una manera muy general y di por sentado que esta probabilidad de crossover era igual a 1, pero bueno, basta con citar que en realidad hay implementaciones de algoritmos genéticos que introducen aleatoriedad y permiten decidir si se cruzan o no se cruzan dos individuos y hasta hacer que esa probabilidad de cruce dependa de alguna manera o del fitness o de qué esquema satisfacen. Pero bueno, en la expresión general se piensa una probabilidad de crossover constante que no depende del esquema. Y los otros elementos que aparecen, por supuesto, es el N, que es la cantidad de genomas, la cantidad de elementos de genes individuales que cada solución tiene. Y por otro lado tenemos este delta sub H, que sería la longitud del esquema, y el OH, que sería el orden del esquema. Que ambos, tanto el delta como el O, dan idea del grado de especificidad que el esquema tiene. ¿Y cuál es la idea? Y ahora volvemos de nuevo a la definición de longitud y orden de un esquema. La idea es la siguiente. La idea es, ¿cuál es la diferencia fundamental entre este esquema y este esquema, entre el primero y el tercero? Este esquema es claramente mucho más general. Es mucho menos específico. ¿Por qué? Porque restringe mucho menos las soluciones posibles. Este lo restringe mucho más. Pero esta diferencia de especificidad o de complejidad es muy importante en términos de la evolución. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que en el fondo la buena capacidad de adaptación de mis soluciones dependen de muy pocos genes, por ejemplo del primero,
este esquema es mucho más importante que este. Porque si bien este es un caso particular de este esquema de alguna manera es una representación en un espacio muy grande de un hiperplano. Piensen que los esquemas en este espacio pueden ser pensados como hiperplanos. Piensen que, de nuevo, que estamos pensando en problemas en generales en los cuales la codificación tiene un montón de elementos, un montón de genes. El hecho de trabajar con esquemas poco específicos, que tengan orden bajo y longitud pequeña, si detecto uno de estas, uno o más, pero especificaciones que satisfacen este esquema, si son esquemas así tan generales, tan poco específicos, me va a alcanzar para avanzar muy rápidamente en las soluciones. ¿Por qué? Porque tengo muchas más chances de encontrar representantes de esquemas poco específicos, más generales, que encontrar representantes de esquemas muy específicos. Piensen si yo tuviera muchísimos genes y tuviera muchísima especificidad en el esquema. Muy poco probable, con muy poca baja probabilidad voy a encontrar especificaciones, individuos que lo satisfagan. En cambio, si estoy en esquemas más generales, seguramente con alta probabilidad de encontrar al menos un individuo o más que satisfagan ese esquema. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Es que los esquemas menos específicos son los más favorecidos de alguna manera, y si los detecto y detecto individuos que se adaptan bien y obedecen a esos esquemas, eso va a ser lo que me va a permitir al algoritmo avanzar mucho más rápidamente en encontrar soluciones buenas. Y eso es lo que muestra el resultado de este teorema, que básicamente dice lo siguiente, que es que la cantidad de individuos, la cantidad esperada de individuos en la generación T+1, o sea, en la generación subsiguiente, que satisfacen un cierto esquema H, tiene como cota inferior, o sea, siempre es más grande o igual que la cantidad de individuos que satisfacen el esquema H en la generación anterior. Y ahora aparecen tres factores que se pueden entender e interpretar con relativa facilidad. Y fíjense, y los tres son muy coherentes y nos van a dar idea de qué es lo que tenemos que buscar en la codificación para asegurarnos que estos tres factores nos jueguen a favor. Y eso es lo que vamos a ver en este último video un poco más técnico.